Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a La Voz del Metal, un nuevo podcast donde todos los metaleros o toda la gente que disfrute de lo que es el heavy metal, el metal y el rock en todas sus variantes, pues podrán disfrutar de reseñas, de opiniones y datos históricos de todo lo relacionado con estos géneros, algo que sin duda alguna pues me fascina mucho, me apasiona bastante y bueno, pues decidí hacer este pequeño proyecto para compartir mi gusto, mis opiniones y pues lo poco que sé de este género con todos ustedes, los que están escuchando este primer episodio, este episodio piloto por así decirlo. Espero que sea el primero de muchos y desde luego pues poder contar con tu preferencia, con tu tiempo, con que me dediques unos minutos de tu valioso tiempo, va a ser más que suficiente. Y para iniciar este podcast decidí hablar de un álbum polémico, un álbum que este 12 de agosto cumplió 31 años, mi edad. Yo cumplo 31 en octubre, pero pues se me adelantó, por unos meses se me adelantó este álbum y estoy hablando nada más y nada menos que del famoso Metallica o el famoso Black Album, el quinto álbum de estudio de Metallica, un álbum como ya lo comenté polémico, que a 31 años de su lanzamiento pues sigue generando diversas opiniones. Hay gente que lo ama, hay gente que lo detesta, hay gente que lo considera pues la obra cumbre de Metallica o el mejor álbum de Metallica, y desde luego hay gente que lo considera pues como mucha gente lo ha venido diciendo, el álbum con el cual se vendió Metallica, con el cual entraron en el terreno, entre comillas, de lo comercial. Me refiero a entre comillas a lo comercial porque pues siempre he dicho que cualquier banda o cualquier artista que grabe discos, que tenga contratos discográficos, que haga conciertos, que tenga mercancía oficial, que simplemente cobre por hacer música, pues desde luego es una banda comercial, ¿no? Pero bueno, centrándonos en este tema de Metallica, pues te repito, es un álbum que es icónico, es un álbum icónico tanto de lo que es la propia Metallica, la propia banda de Metallica, como del metal en general, del rock en general. Un álbum que marcó época, que marcó un antes y un después en la historia de Metallica. En esta ocasión, pues dejan de lado el sonido agresivo o veloz que venían trayendo en sus anteriores trabajos, citando Kill 'Em All, citando Ride the Lightning, citando Master of Puppets y desde luego And Justice for All. En este nuevo álbum y bajo la producción de Bob Rock, un reconocido productor quien anteriormente había trabajado con Motley Crue en Dr. Feelgood, pues Metallica reduce un poco la velocidad en este trabajo, en este Black Album, presentándonos piezas más digeribles o piezas un poco más ligeras y desde luego no tan veloces como ya lo comenté hace un momento, comparación de sus anteriores trabajos, cosa que desde luego pues trajo demasiados detractores, muchos de los fans que venían siguiendo a la banda desde mediados de los 80s, finales de los 80s, pues se sintieron, por así decirlo, decepcionados, defraudados, por así decirlo, porque una banda de esa magnitud, una banda que venía trayendo el estandarte de lo que era el thrash metal, que ya había surgido de manera oficial como un género a finales de los 80s, pues mostrara temas como por ejemplo un The Unforgiven o por ejemplo un Nothing Else Matters, baladas que desde luego pues nunca se habían escuchado en un álbum de Metallica. Sí habían tenido sus baladas como por ejemplo Fade to Black o por ejemplo incluso pues la de One, pues sí estamos hablando que es por ahí no es tan veloz, independientemente de la parte final de la canción, ya entra de lleno lo que es el género del thrash. Pero pues desde luego baladas con guitarras acústicas que varias bandas de metal o de glam metal o de rock habían hecho anteriormente, pues nunca se había pensado que Metallica se fuera a cruzar en esos terrenos, que fueran a entrar en esos terrenos. Desde luego yo, siendo sincero, pues la primera vez que escuché el Black Album, la verdad es que no fue de mi agrado. Recuerdo que tenía yo como 15 años la primera vez que lo escuché y la verdad es que no fue de mi agrado. Yo venía escuchando a Metallica cuando lo conocí, pues obviamente con Master of Puppets, con And Justice for All.
álbumes que eran completamente veloces, que eran completamente agresivos, bestiales, y que pues obviamente traían una energía increíble plasmada en estos discos. Entonces, cuando yo escucho el Black Album, pues es obviamente algo, un giro de 180 grados. La verdad es que yo sí dije, no, pues es que esto no puede ser Metallica, esto no suena Metallica, al Metallica que yo conozco. Y desde luego me imagino la actitud que tomaron los fans a principios de los 90s, la primera vez que escucharon este álbum, y pues obviamente les tomó por sorpresa este cambio de sonido de la banda, ¿no? Desde luego también hubo mucha gente que le agradó este álbum, que lo tomó con mucho cariño. A pesar de que no es tan veloz como sus anteriores trabajos, desde luego sí suena muy pesado. La batería de Lars Ulrich me parece un trabajo excepcional en este álbum, en este trabajo. Igual el bajo de Jason Newsted, cosa que nos perdimos en su trabajo anterior en A Justice for All, donde pues por órdenes del propio Lars, como ya sabemos, se le subió el volumen a la batería. Bueno, se le bajó el volumen al bajo para que no se lograra apreciar. Pero ya en el Black Album pues podemos apreciar de manera brutal el trabajo de Jason en el bajo. Conforme fue pasando el tiempo, pues desde luego me fui adentrando más y más en lo que fue la discografía de Metallica. Nuevamente, siendo sincero, pues yo era de los que pues tomaba esos discos como lo dicen, ¿no? Como un disco para posers, como un disco que realmente no era de heavy metal o no era de metal. Pero conforme va pasando el tiempo, vas creciendo, vas madurando, vas tomando otras actitudes, otra forma de pensar, otra forma de ver la vida. Y desde luego, pues sí encuentras bastantes temas muy buenos. No solamente hablando de Enter Sandman o de Unforgiven o de Nothing Else Matters, sino, por ejemplo, Sad But True es un tema a pesar de que es lento, es muy pesado, un riff completamente contagioso y lleno de furia, de brutalidad. Whatever I Made Wrong también creo que es mi pieza favorita de ese álbum. Igual, a pesar de que no es una canción muy rápida, muy veloz, pues sí goza de mucha pesadez, de mucha bestialidad. Y pues obviamente The Black Album se convirtió en el álbum más vendido de Metallica. A la fecha ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo, y desde luego pues se convirtió en el trabajo aclamado o afamado de la banda, algo que nunca antes habían logrado, ni siquiera con Master of Puppets, ni siquiera con And Justice for All. Así que pues también ayudó a que la banda llenara estadios, se dedicara a llenar estadios por todo el mundo, pasaran a ser la banda headliner de los festivales. Comenzaron a participar en muchísimo más festivales. También dio la pauta para que participaran en el mítico Monsters of Rock, que se llevó a cabo en Moscú precisamente en 1991, donde compartieron escenario con Pantera, con los Black Crowes y con AC/DC, precisamente siendo teloneros de AC/DC, ya que AC/DC era quien cerraba el festival en aquella edición del Monsters of Rock. Pero sí, también le trajo cierta madurez musical a James Hetfield y compañía, dejando de lado, te repito, el trabajo que venían haciendo desde mediados de los 80s. Así que esto abrió paso a una nueva época de Metallica, que a lo mejor en otro episodio o en otro capítulo del podcast lo vamos a platicar, lo vamos a comentar. Desde luego abrió un panorama más amplio a Metallica, no solamente ya centrándose en lo que era el thrash underground o lo que era el thrash 100%, sino que obviamente pues ellos quisieron expandir más para atraer más gente, abarcando obviamente el género del rock o del hard rock, del heavy metal, y ya no centrándose únicamente en un thrash metal como por ejemplo Exodus o por ejemplo Overkill o por ejemplo Slayer. Seguían con esa misma senda, sino que Metallica se creó una tangente para poder moverse por varios otros subgéneros de lo que era el metal y el heavy metal. Ya a mediados de los 90 pues empezó a surgir lo que fue el metal alternativo, y desde luego pues el Black Album le dio a Metallica la esperanza, o le dio la oportunidad de mantenerse vigente en una época donde el heavy metal pues venía en declive.
las grandes bandas del metal pues ya no tenían el mismo empuje o el mismo punch o el mismo impacto que tenían a mediados de los 80s o a finales de los 80s. Obviamente todo lo que fue el glam metal, que tuvo su auge también a finales de los 80s, venía en declive. Bandas como Pearl Jam, bandas como Soundgarden, como Alice in Chains, pues venían hacia arriba y ya venían acaparando otro tipo de consumidores, otro tipo de fans. Así que Metallica, yo creo que también por un tema de mercadotecnia o de no querer quedarse atrás en esta nueva carrera entre nuevas bandas de rock, o en este caso de grunge, como las que acabo de mencionar, pues decidieron tomar este camino que los llevó a grabar el Black Album, y desde luego pues el éxito que les llegó fue increíble, fue inmenso. Ya como te comento, lo que vendría después pues ya es historia, lo que ya conocemos, álbumes igual, completamente digeribles, que no alcanzaron el éxito que llegó a alcanzar el Black Album, pero que sí quiso seguir por la misma senda. Tal vez no les resultó como en 1991 con su álbum homónimo, pero quisieron seguir sobre esa misma senda, igualmente bajo la misma producción del mismo Bob Rock, quien no tenía, por así decirlo, experiencia al trabajar 100% con una banda de thrash metal o de heavy metal, o una banda tan centrada en su género, sino que a Bob Rock siempre le gustó explorar nuevos géneros, nuevos campos en su trabajo como productor, no demeritando el trabajo de Bob Rock, que es uno de los productores más aclamados y más legendarios de la industria del rock, pero pues desde luego hizo que Metallica explorara nuevos subgéneros dentro de lo que es el metal. Así que pues esto es todo por ahora, hablando del quinto álbum de Metallica, el Black Album, o el álbum homónimo, o el Metallica, como tú lo quieras llamar. Obviamente se le ha llamado Black Album por la portada, que es toda negra. Yo lo tomo como un referente en la historia de la música. Por un lado tenemos el White Album, o el álbum blanco de los Beatles, que fue lanzado a finales de los 60s, y del otro lado tenemos, ahora sí como el yin y el yang, del otro lado tenemos el Black Album, o el álbum negro de Metallica, lanzado a principios de los 90s, así que pues es una muy buena referencia el tener dos álbumes que han sido icónicos en la historia del rock, del metal, de la música, que uno sea blanco y que el otro sea negro. Así que pues en la música tenemos nuestro yin y yang. Tenemos el álbum blanco y tenemos el álbum negro. En esta ocasión nos tocó hablar del álbum negro de Metallica. Así que pues desde luego tú tendrás tu opinión. Si te gusta este álbum, si lo disfrutas, si lo consideras la obra cumbre de Metallica, si lo consideras el mejor álbum de Metallica, o en caso contrario, si lo consideras uno de los peores trabajos de Metallica, si tú lo consideras que con ese álbum Metallica se vendió como mucha gente lo dice a la fecha, en este 2022 siguen con esa misma idea de que Metallica se vendió con ese álbum, o de que con el Black Album murió Metallica. Igual, cada quien tiene su punto de vista. Y bueno, pues si estás escuchando este podcast en Spotify, te invito a que dejes tus comentarios en las redes sociales de aquí de La Voz del Metal. En Instagram puedes buscarlo como La Voz del Metal, y si lo estás escuchando en YouTube, te invito a que lo dejes en los comentarios. Quiero leer tu opinión acerca de este álbum de Metallica, que ya está cumpliendo 31 años. 31 años se dice mucho, pero pues vaya, ya con 31 años ya un álbum icónico, y que a la fecha sigue dando de qué hablar. Así que pues esto ha sido todo por ahora. Te agradezco tu tiempo, te agradezco estos minutos que has dedicado a escuchar esta pequeña opinión, esta pequeña reseña, y nos estamos escuchando la próxima.